Estamos con Federico Villagra, economista. Vamos a dialogar con él sobre esta inflación, que los datos oficiales que se conocieron en la jornada de ayer, 11,8 11,8 en el interanual, en el trimestral, 54 en el 54,7 en el interanual, y en marzo 4,7. 6 para los alimentos, 5,1 para la región del NEA. Ahora, más allá de saber ahora los números duros y de de los anuncios que se van a dar a partir de las 10 de la mañana, me gustaría saber qué rumbo se puede tomar a partir de ahora, o qué rumbo debería tomar a partir de ahora el gobierno nacional desde el punto de vista de los economistas, como para realmente no chocar la economía como ya la han hecho o lo que algunos, nos preguntamos, ¿no? todos, hay como medidas que sean bruscas de shock y decir, Claro. esta es la medida determinante con la cual la economía tome un rumbo. Claro, por ejemplo, relacionado con lo que dice Carla, muchos. con las medidas que se vendrán, digo, hay medidas de shock que vos decís, bueno, esto va a aliviar la inflación, van a bajar los precios, el combustible va a bajar, o sea, van a haber medidas fuertes. ¿O es una utopía nuestra? Claro, o es más un deseo nuestro a que medidas reales que pueden llegar a tomarse parte del gobierno nacional. Federico Villagra, economista, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlas Vica, Mario Samaniego los saludan desde LT4. Buen día, Mario, buen día, Carla. Bueno, un placer que me llamen y me consulten sobre este tema que es muy sensible y la verdad que de difícil resolución en el corto plazo. No, ¿esto puede resolverse? ¿Puede resolverse a corto plazo? ¿Pueden darse medidas como para por lo menos tener parches que nos ayuden sobre todo que nos ayuden a nuestra economía diaria, ¿no? Claro, el tema es el siguiente. Nosotros vamos a remontar un poquito a la historia. Arrancamos allá por el 2007 con una inflación baja que se fue espiralizando. Por la causa era el déficit fiscal. Si vos pasaba un año y tomabas medidas en base al déficit fiscal, quizás la inflación allá por el 2007 la pudieras controlar más simplemente, ¿sí? El problema es que se siguió con el déficit fiscal, que era ese déficit fiscal venía por el tema de los subsidios, el extremo gasto público que tenía el kirchnerismo. Entonces empezó la inflación a meterse en otros lugares más complejos y a ramificarse de a poquito, como un cáncer en el cuerpo de un ser humano, en la economía argentina. Y eso hizo que hoy en día estemos muy deteriorados y muy complicados con el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque según la teoría y según lo que se conoce de inflación, hay 15 tipos de inflación. Nosotros teníamos uno y fue pasando el tiempo y empezamos a tener los 15, ¿sí? Porque vos tenés inflación que es originada por un déficit fiscal, inflación por puja distributiva, por ejemplo, cuando los trabajadores tienen aumentos, uno más que otro, entonces eso genera una presión en los precios. Tenés inflación de costo, inflación de demanda, inflación reprimida, tenés inflación estructural, y así nos fuimos metiendo en un círculo vicioso que hoy en día el gobierno se encuentra que no puede solucionar este problema, porque para cada tipo de inflación, para cada microinflación que tenemos, hay una solución. El tema es que nos tocó todo junto. Tenemos inflación reprimida, tenemos inflación inercial, que es la que te queda de los contratos, ¿sí? Tenemos inflación generada por devaluación. Entonces, estamos en un callejón sin salida que cada vez se fue complicando más
en conjunto del gobierno kirchnerista con el gobierno macrista, y encontraron esta situación que en el corto plazo no hay buenas, digamos, noticias. Claro. Ahora, una consulta, ¿quién llevaba peor la economía? Digo, porque con el kirchnerismo teníamos inflación, pero había circulante y todos echaban la culpa a el hecho de imprimir billetes, ¿no? Y eso generaba justamente devaluación de nuestro peso sobre todo, ¿no? Bajar el circulante. Claro, y ahora es como que están bajando el circulante. ¿Qué es mejor? ¿Dónde podemos encontrar un equilibrio? Claro, el tema es, primero que muchas veces lo que es la emisión monetaria tiene efectos por ahí en más largo plazo, puede tener efecto un año después una emisión monetaria, porque la gente esa emisión monetaria la guarda en su bolsillo, no la gasta toda, y en algún momento empieza a circular ese dinero, o lo guarda en plazo fijo, en algún momento saca del plazo fijo, pero esa emisión ya se emitió, esa cantidad de billetes que generan inflación. El tema es que para solucionar un problema de inflación, todos los países como mínimo llevaron entre 3 y 4 años. Te nombro el caso de Chile, en el cual hubo un acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno, lograron controlarlo, pero le demoró 4 años. Japón también tuvo un episodio, pero causada por emisión monetaria, dejaron de emitir y 4 años después tuvieron redujeron a un dígito la inflación. Brasil también, por los años 90, con el Plan Real, tenía una moneda que era el Cruzeiro, cambian el Plan Real y solucionan el problema de la inflación. La Argentina también en un caso, con la convertibilidad, que demoró 3 años en resolverse. O sea, en el corto plazo no vamos a tener una solución en el tema de inflación. Bien. O sea que hoy en día hay que aclararlo y decirlo. Es hacer magia, digamos. Villagra, ¿cómo le va? Carla lo saluda. Sí, hoy Carlos. El presidente del Banco Central anunció en conferencia de prensa que el organismo decidió que el techo y la banda cambiaria para el valor del dólar, con lo cual van a intervenir, es el máximo del techo es 51,45 y el mínimo 39,75. ¿Qué significa esto? Traducir un poco qué significa la banda en la cual interviene el Banco Central en valor dólar. Claro, a ver, ellos quieren darle una previsibilidad al mercado financiero para que sepan cuándo llegan a la banda superior, el Banco Central intervendría poniendo los dólares suficientes para mantener el equilibrio del tipo de cambio que ellos, que es como la banda superior, y que siempre vamos a tender a la banda más superior, creo yo. O sea que podemos tener un dólar a 51 pesos. El tema de fijar bandas es darle previsibilidad a la especulación. ¿Por qué? Porque si vos sabés que el dólar va a llegar a 51, probablemente vos sabés que estás ahora con 43, 42, no recuerdo bien exactamente en cuánto está el dólar ahora. Vos sabés que el Banco Central va a intervenir recién cuando llegue a 51. O sea que yo puedo seguir comprando dólares porque el Banco Central no va a intervenir hasta que llegue a 51, claro. Hasta que llegue a 51. Y eso empuja y presiona para que llegue justamente a 51. Lo que vos tenés que hacer como presidente del Banco Central es no darle señales a los especuladores. Darle señales a la gente que produce, a la gente que se dedica a, digamos, a la producción real, darle solución a los trabajadores,
por ese lado, digamos, yo veo por el lado financiero y de la parte del dólar, veo como algo muy especulativo, que simplemente le vas a dar garantías y le vas a dar decir bueno, hasta 51 llego, entonces comprá ahora porque está barato. Claro, ¿sí? Tal cual. Entonces, y como nuestra moneda se deprecia por la inflación, lo más probable es que la gente se refugie en el dólar. Bien. Y ya no le quede más la tasa que está pagando el plazo fijo, que es una tasa también por debajo de la inflación proyectada. Entonces eso complica también la situación. Yo lo que haría es no decir cuándo intervenir, porque cuando vos tenés un tipo de cambio de flotación administrado, lo ideal es que vos intervengas cuando creas conveniente y que la gente se olvide del dólar, sacarle de la cabeza el dólar a la gente. Bien. Bueno, Villagra, le agradecemos la comunicación telefónica. Gracias a vos por el llamado. Te mando un abrazo y a disposición. Federico Villagra, economista.